Me llamo Celia. La pasión por el senderismo siempre ha sido un pilar en mi vida. Desde que conocí a David Schneider, mi novio, esa pasión solo creció. David, un senderista experimentado, me enseñó todo lo que sé. Juntos hemos conquistado senderos que la mayoría solo sueña recorrer. Simon Fisher, mi mejor amigo desde la infancia, se unió a nosotros hace unos años, aunque aún es novato en comparación. Esta es la historia de cómo una decisión cambió nuestras vidas para siempre. Era una mañana fresca de 1976 cuando David y yo estábamos tomando café en la pequeña cocina de nuestro apartamento en Sion. La luz del sol entraba suavemente por la ventana, prometiendo un día perfecto para una nueva aventura. Celia, ¿qué te parece si probamos una ruta más desafiante esta vez?, sugirió David, con una chispa de emoción en sus ojos azules. Sonreí, intrigada por la idea. ¿Qué tienes en mente? Montfort, en los Alpes suizos. He leído que es un verdadero desafío, incluso para los más experimentados. Creo que estamos listos, respondió. Su entusiasmo era contagioso. Simón llegó poco después, llevando su habitual mochila llena de equipo. Nos saludó con una sonrisa, pero su expresión cambió rápidamente cuando David mencionó nuestro plan. No estoy seguro de que sea una buena idea, dijo Simón cruzando los brazos. No tengo tanta experiencia como ustedes. ¿No podríamos hacer algo más sencillo? Entendía sus preocupaciones. Simón siempre había sido más cauteloso, y aunque había mostrado mucho interés en el senderismo, aún tenía mucho que aprender. No te preocupes, Simón. Te cuidaremos. No te dejaremos solo, le dije, intentando tranquilizarlo. David asintió, apoyándome. Hemos hecho esto muchas veces. Sabemos lo que hacemos. Será una gran aventura y nunca estarás en peligro. Simón suspiró, todavía dudoso. Está bien, confío en ustedes, pero si en algún momento siento que es demasiado, volvemos, ¿de acuerdo? De acuerdo, respondimos al unísono, aliviados de haberlo convencido. El resto del día lo pasamos preparando nuestros equipos. Botas de senderismo, ropa adecuada para la inestable temperatura alpina, agua, alimentos, mapas, brújulas, botiquín de primeros auxilios, chaquetas impermeables y cortavientos, mochilas y por supuesto nuestros teléfonos móviles. Todo estaba listo. Mientras cargábamos las cosas en el vehículo, Simón seguía murmurando que era una mala idea, pero había una determinación en sus ojos que me hizo sentir que, pese a sus miedos, estaba dispuesto a enfrentar este desafío con nosotros. Esa tarde emprendimos el viaje hacia Verbier. El viaje en coche nos llevó a través de paisajes impresionantes, y a medida que nos acercábamos a Verbier, sentí una mezcla de emoción y aprensión. Llegamos al pequeño pueblo alpino justo al mediodía. Verbier era como un sueño pintoresco, con sus chalets de madera, balcones adornados con flores de vivos colores y calles adoquinadas que serpenteaban por la ladera de la montaña. El aire era fresco y limpio, cargado con el aroma de los pinos y las flores silvestres. «Es absolutamente hermoso», dijo Simón, rompiendo el silencio mientras contemplábamos el paisaje. «Sí, realmente lo es», respondí, sonriendo. «Siempre me sorprende lo hermoso que puede ser este lugar». David asintió, aparcando el coche junto a una pequeña plaza central. «Vamos a buscar un café y a preguntar a los lugareños sobre la montaña. Podría ser útil obtener algunos consejos adicionales». Nos dirigimos a pie al Au Vieux Verbier, un bar que se había convertido en el punto de encuentro para senderistas y aventureros. El lugar estaba lleno de energía y vida, con una clientela joven y vibrante.
A pesar de ser relativamente nuevo, con solo 2 años en funcionamiento, el bar ya era bien conocido en la región. Entramos y tomamos asiento en una mesa junto a la ventana, desde donde podíamos ver las majestuosas montañas que rodeaban el pueblo. Pedimos café y esperábamos al dueño, un hombre robusto y de aspecto amable que pronto se acercó a nuestra mesa. ¿Qué les trae por aquí?, preguntó con una sonrisa amistosa. Vamos a hacer senderismo en Montfort, respondió David. Hemos oído que es un desafío interesante. El dueño asintió. Su expresión se volvió más seria. Sí, Montfort es impresionante, pero no es un lugar para tomar a la ligera. Deben tener cuidado y no salir del sendero señalizado. ¿Por qué?, pregunté, intrigada. Varios senderistas han desaparecido en esa montaña en los últimos años, dijo, su voz baja y grave. Nadie sabe realmente qué les pasó, pero todos ellos fueron vistos por última vez fuera del sendero. Simón frunció el ceño. ¿Desaparecidos? Eso suena inquietante. Lo es, respondió el dueño. Pero si se mantienen en el sendero y siguen las indicaciones, deberían estar bien. La montaña puede ser hermosa, pero también es peligrosa. Agradecimos al dueño por sus consejos, sintiendo una mezcla de inquietud y emoción. Mientras salíamos del café, no pude evitar mirar a David y Simón con una renovada sensación de precaución. Sabía que estábamos bien preparados, pero las advertencias del dueño del bar resonaban en mi mente. ¿Qué piensan de lo que dijo?, pregunté mientras nos dirigíamos de vuelta al coche. Creo que debemos ser extra cuidadosos, respondió David, serio, pero no hay razón para asustarnos. Hemos hecho senderismo en lugares difíciles antes. Simón asintió, aunque su expresión mostraba que aún estaba un poco nervioso. Solo aseguremos de no salir del sendero entonces. Nos dirigimos hacia la entrada del sendero, listos para comenzar nuestra aventura. El camino hacia Montfort estaba bien señalizado y las vistas eran simplemente impresionantes. El sol brillaba alto en el cielo, prometiendo un día perfecto para el senderismo. El camino inicial era empinado pero manejable y caminamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Las advertencias del dueño del bar seguían rondando en mi mente, pero traté de no dejar que me afectaran demasiado. Después de todo, estábamos bien equipados y preparados para cualquier eventualidad. La entrada del sendero finalmente apareció ante nosotros, marcada por un cartel de madera que indicaba el inicio de nuestra ruta. Nos detuvimos un momento para asegurarnos de que todo nuestro equipo estaba en orden y para disfrutar de la vista antes de adentrarnos en el bosque. Fue en ese momento cuando un vehículo Land Rover City 1 apareció, deteniéndose justo a nuestro lado. De él salió un guardabosques con un uniforme verde y una expresión amable pero firme. ¿De dónde vienen y qué van a hacer?, preguntó, mirándonos con curiosidad. Venimos de Sion, respondí. Vamos a hacer senderismo en Montfort. Queremos probar nuestra capacidad. El guardabosques nos observó detenidamente antes de dirigirse a nosotros. Voy a darles algunos consejos importantes, chicos, que deberían tener en cuenta. Primero, no salgan del sendero señalizado. Las montañas pueden ser traicioneras y, como ya les dije, varias personas han desaparecido al hacerlo. Manténganse siempre en el camino marcado, continuó, sus ojos recorriendo nuestros rostros para asegurarse de que comprendíamos la gravedad de sus palabras. Asentimos al unísono, reconociendo la seriedad de sus advertencias. Segundo, por su seguridad, eviten alimentar a los animales. No solo es peligroso,
sino que también pueden volverse agresivos. Y recuerden, la noche en la montaña trae consigo sus propios peligros. Traten de estar de vuelta antes de que oscurezca, o al menos asegúrense de tener suficiente luz y estar preparados para cualquier eventualidad, concluyó, entregándonos un mapa detallado del sendero y una brújula de repuesto. Gracias por los consejos, dijo David, recibiendo el mapa. Nos aseguraremos de seguir todas las indicaciones. El guardabosques nos dedicó una última mirada antes de marcharse. Buena suerte y disfruten de la caminata. La montaña es hermosa, pero siempre respeten su poder. Con esa última advertencia resonando en nuestros oídos, nos adentramos en el sendero. El camino era estrecho, pero bien marcado, rodeado de pinos altos y vegetación densa. Los primeros pasos fueron emocionantes, llenos de la expectativa de lo que íbamos a encontrar. El sendero ascendía gradualmente, ofreciendo vistas panorámicas que cortaban el aliento. A un lado, un acantilado se precipitaba hacia un valle verde, mientras que, al otro lado, el bosque se extendía como un manto interminable. El canto de los pájaros y el susurro del viento entre las ramas creaban una sinfonía natural que acompañaba nuestros pasos. Caminamos en silencio por un rato, cada uno inmerso en sus propios pensamientos y disfrutando de la serenidad del entorno. Las advertencias del guardabosques, aunque serias, no lograban eclipsar la belleza y la paz que sentíamos mientras avanzábamos. Después de una hora de caminata, decidimos tomar un pequeño descanso. Encontramos unas rocas grandes y planas donde podíamos sentarnos y recuperar el aliento. Simón sacó su cantimplora y tomó un largo trago de agua antes de ofrecerla a David y a mí. «Esto es exactamente lo que necesitaba», dijo Simón sonriendo. «Es tan diferente de nuestras vidas cotidianas». «Es por eso que hacemos esto», respondió David, «para recordar que hay más en la vida que solo la rutina diaria». Mientras descansábamos, mis ojos vagaron por el paisaje, apreciando cada detalle. Los pinos se alzaban como guardianes silenciosos, y más allá, las montañas se perdían en la distancia, sus cumbres cubiertas de nieve resplandeciendo bajo el sol. Todo parecía perfecto, como si el mundo exterior no pudiera tocarnos aquí. De repente, un movimiento entre las rocas llamó mi atención. Un pequeño zorro apareció de la nada, su pelaje rojizo destacando entre las sombras. Se movió con cautela, oliendo el aire antes de acercarse más. «Miren, un zorro», dije en voz baja, señalando al animal. Simón, que estaba preparando un sándwich, levantó la vista justo a tiempo para ver al zorro saltar y robarle su comida. Se quedó paralizado por un momento antes de reaccionar. «Oye», gritó, mientras David y yo reíamos ante la situación. «Parece que a alguien más le gustó tu sándwich», dijo David, todavía riendo. Simón resopló, aunque no pudo evitar una sonrisa. Bueno, al menos alguien lo disfrutó. Después de un rato, nos pusimos en marcha nuevamente, con el recuerdo del zorro trayendo sonrisas a nuestros rostros. El sendero se volvía más empinado, pero cada paso nos acercaba más a nuestro objetivo. A medida que avanzábamos, no podía evitar sentir una conexión profunda con la montaña y con mis compañeros de viaje. El ascenso continuaba, y después de varias horas de caminata, decidimos tomar un nuevo descanso. El sol estaba en su punto más alto, y el calor comenzaba a hacerse notar. Encontramos un claro con unas rocas perfectas para sentarse y descansar. Era un lugar tranquilo, rodeado por altos pinos que ofrecían una sombra agradable. «Creo que aquí es un buen lugar para parar un rato», dijo David, dejando caer su mochila al suelo con un suspiro de alivio.
Nos sentamos en las rocas y comenzamos a sacar nuestras cantimploras y bocadillos. Simón, aún bromeando sobre el incidente con el zorro, empezó a preparar otro sándwich, esta vez más alerta a su alrededor. «Espero que esta vez no venga otro ladrón a cuatro patas», dijo, con una sonrisa cansada. Mientras comíamos, el silencio de la naturaleza nos envolvía. Era un momento de paz, una pausa necesaria en nuestro viaje. Sin embargo, esa calma se rompió cuando Simón, con la vista fija en un punto entre los árboles, dejó caer su sándwich. «¿Qué pasa?», pregunté, notando la tensión en su rostro. «Allí, entre los árboles, vi algo moverse», dijo Simón sin apartar la vista del lugar. Parecía un lobo. David y yo miramos hacia donde él señalaba, pero no vimos nada fuera de lo común. «Seguramente era otro zorro, Simón», dijo David tratando de tranquilizarlo. «Los lobos están extintos en esta región desde hace mucho tiempo». «Sí, pero de vez en cuando se reporta ver alguno. No sé, podría ser», respondió Simón, todavía inquieto. Intenté calmarlo también. «Podría ser solo tu imaginación. Estamos cansados y el cansancio a veces juega malas pasadas. No te preocupes». Simón asintió lentamente, aunque todavía parecía nervioso. Terminamos nuestro descanso y nos preparamos para continuar. Sin embargo, había una sensación palpable de inquietud en el aire, algo que antes no estaba allí. Mientras seguíamos el sendero, el ambiente comenzó a cambiar. El sol, que había estado brillando intensamente, ahora se escondía detrás de nubes grises. El viento se levantó y con él un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Sienten eso?», preguntó David frunciendo el ceño. «Sí, es como si la temperatura hubiera bajado de repente», respondí ajustando mi chaqueta. Caminamos en silencio. El bosque alrededor parecía más oscuro y las sombras más largas. Fue entonces cuando Simón se detuvo en seco, señalando el suelo. «Miren eso», dijo con la voz temblorosa. En el suelo, perfectamente marcadas en el barro, había huellas grandes, mucho más grandes de lo que un zorro podría dejar. Eran huellas caninas, pero de un tamaño que no habíamos visto antes. «No puede ser un zorro», dijo David, examinando las huellas con atención. «Esto es demasiado grande». Un nudo de miedo se formó en mi estómago. Las advertencias del guardabosques y del dueño del café resonaban en mi mente. «¿Qué hacemos?», preguntó Simón, la preocupación evidente en su voz. David se levantó, su expresión determinada. «Seguimos adelante, pero con mucho cuidado. No podemos dejar que el miedo nos paralice». Continuamos el ascenso, pero la atmósfera había cambiado. Cada crujido de las ramas, cada sombra que se movía entre los árboles nos ponía en alerta. El sendero, que antes parecía acogedor y lleno de promesas, ahora se sentía opresivo y lleno de peligros invisibles. Poco después, llegamos a una bifurcación en el camino. El hedor nos golpeó primero, un olor nauseabundo que nos hizo tapar nuestras narices. «¿Qué demonios es eso?», pregunté, luchando por no vomitar. Nos acercamos con cautela y lo que vimos nos dejó petrificados. Un íbice alpino completamente descuartizado. La sangre aún fresca manchaba las rocas y el suelo a su alrededor. «Esto es horrible», murmuró Simón, pálido como un fantasma. David examinó la escena con cuidado. «Debe haber un depredador en la zona. No podemos quedarnos aquí. Volvamos al otro camino». El olor nauseabundo del íbice descuartizado aún impregnaba el aire cuando nos alejamos de la escena. La sangre fresca, la imagen del cuerpo destrozado, todo eso seguía en nuestras mentes mientras nos dirigíamos hacia la bifurcación del camino. Nadie hablaba,
El silencio solo era roto por el crujido de nuestras botas sobre el sendero rocoso. Llegamos a la bifurcación y nos detuvimos. Dos caminos se extendían ante nosotros, uno a la izquierda y otro a la derecha. El primero seguía ascendiendo, aparentemente más empinado y estrecho, mientras que el segundo parecía más ancho y seguro, aunque menos directo. «No podemos quedarnos aquí», dijo David finalmente, rompiendo el tenso silencio. «Debemos decidir qué camino tomar». Simón miró ambas opciones, claramente nervioso. «Deberíamos regresar. Este lugar, algo no está bien aquí. Vimos esas huellas, y luego el íbice». «Regresar no es una opción», interrumpió David con firmeza. «Estamos a mitad de camino. Volver ahora sería más peligroso. Tenemos que seguir adelante». «Pero, ¿y si hay más de esos animales?», protestó Simón, su voz temblorosa. «No sabemos qué fue eso, ni si estamos a salvo». Yo también tenía mis dudas, pero traté de mantener la calma. David tiene razón. Retroceder ahora podría ser aún más peligroso. Ya hemos recorrido una buena parte del sendero. Si seguimos por el camino más seguro, podremos llegar a un lugar donde descansar y evaluar nuestras opciones. Simón nos miró, su rostro una mezcla de miedo y resignación. «Está bien, pero si algo más pasa, regresamos inmediatamente, ¿de acuerdo?» «De acuerdo», respondió David poniéndole una mano en el hombro. «Prometo que estaremos atentos». Con esa resolución, decidimos tomar el camino más ancho. Aunque no era la ruta directa, parecía la opción más segura dadas las circunstancias. El sendero se extendía hacia adelante, bordeado por altos pinos y arbustos densos. La vegetación parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si la montaña misma intentara ocultar sus secretos. Mientras avanzábamos, la tensión en el grupo era palpable. Cada sonido en el bosque, cada sombra que se movía, nos ponía en alerta. El ambiente, que antes nos había parecido hermoso y sereno, ahora se sentía opresivo y lleno de amenazas invisibles. «¿Escuchan eso?», preguntó Simón de repente, deteniéndose en seco. Nos quedamos en silencio, aguzando el oído. Al principio, solo el susurro del viento entre los árboles, pero luego, un sonido lejano, un aullido, resonó en el aire. Era un sonido profundo y gutural, que parecía venir de las profundidades de la montaña. «Debe ser un lobo», dijo David, aunque su voz carecía de la seguridad habitual. «Pensé que estaban extintos en esta región», dije, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Lo están, pero a veces los animales se aventuran más allá de sus territorios conocidos», respondió, aunque no parecía convencido de sus propias palabras. Continuamos avanzando, cada uno perdido en sus pensamientos. El camino se hacía más difícil. Las piedras sueltas y las raíces de los árboles creaban obstáculos constantes. Pero seguimos adelante, empujados por la necesidad de llegar a un lugar seguro antes de que cayera la noche. Después de un tiempo que se sintió como horas, aunque probablemente solo fueron minutos, el sendero se abrió a un pequeño claro. Decidimos detenernos nuevamente para descansar y evaluar nuestra situación. El claro ofrecía una vista impresionante de las montañas circundantes, pero la belleza del paisaje se veía ensombrecida por nuestra creciente inquietud. «¿Estamos seguros de que debemos seguir?», preguntó Simón, su voz apenas un susurro. «Tal vez deberíamos encontrar un lugar seguro y esperar hasta la mañana». David suspiró, mirando el cielo. «La noche se está acercando. Necesitamos encontrar un lugar seguro para acampar. Este claro parece una buena opción. Aquí podemos ver si algo se acerca». Asentí, aunque una parte de mí seguía inquieta. «De acuerdo, pero debemos mantener una vigilancia constante. Nos turnaremos para dormir».
Simón no parecía del todo convencido, pero no protestó. Comenzamos a preparar el campamento, sacando nuestras tiendas de campaña y asegurándonos de tener todo listo para pasar la noche. El ambiente seguía siendo tenso, pero el trabajo manual nos ayudó a mantener la mente ocupada. La noche cayó rápidamente y con ella la temperatura bajó. Encendimos una pequeña fogata para mantenernos calientes y para tener algo de luz en la oscuridad creciente. Nos sentamos alrededor del fuego, intentando relajarnos, pero cada crujido en el bosque nos mantenía en alerta. Yo permanecí en silencio, mis pensamientos vagando hacia las huellas y el íbice descuartizado que habíamos encontrado. Algo en esa montaña no estaba bien, y aunque intentaba mantenerme calmada, no podía sacudirme la sensación de que estábamos siendo observados. De repente, un crujido en el bosque rompió el silencio. Nos quedamos inmóviles escuchando atentamente. Luego, un aullido profundo y gutural resonó en el aire, más cercano que antes. El sonido hizo que mi corazón latiera con fuerza. ¿Qué fue eso?, pregunté en un susurro, aunque ya sabía la respuesta. David se levantó, tomando la linterna y escaneando el perímetro del claro. Algo nos está acechando. Manténganse juntos y prepárense para lo peor. El silencio volvió a envolvernos, pero esta vez era un silencio cargado de tensión y miedo. El viento susurraba entre los árboles y cada sombra parecía cobrar vida propia. Simón se aferraba a su linterna, sus manos temblando visiblemente. Entonces, sin previo aviso, un ruido ensordecedor rompió la calma. Un rugido salvaje, seguido por el sonido de algo grande moviéndose rápidamente entre los árboles. Nos levantamos de un salto, mirando frenéticamente en todas direcciones. ¡Allí!, gritó Simón, señalando una silueta oscura que se movía hacia nosotros con una velocidad aterradora. La criatura emergió de las sombras y a la luz de la luna y del fuego pudimos verla claramente. Era enorme, de al menos 2 metros de altura, con un pelaje negro y ojos rojos brillantes que parecían arder con un odio inhumano. Sus garras afiladas reflejaban la luz y un gruñido bajo y amenazante emanaba de su garganta. La bestia se lanzó sobre Simón y en un instante lo derribó al suelo. Sus garras se hundieron en su carne, desgarrando su garganta con una facilidad espantosa. La sangre salpicó y el grito de Simón fue cortado abruptamente, reemplazado por un gorgoteo horrible. ¡Simón!, grité, paralizada por el terror. David reaccionó rápidamente, abalanzándose sobre la criatura en un intento desesperado por salvar a su amigo. La bestia se volvió hacia él, lanzándolo contra las rocas con una fuerza brutal. Luego, la bestia me mira fijamente, se prepara y me embiste, derribándome al suelo. Justo cuando estaba a punto de morderme, David embiste a la bestia y la aparta de encima mío. Los gritos de dolor y furia de David resonaban en mis oídos mientras la bestia lo atacaba sin piedad. «Celia, corre», gritó David, su voz llena de desesperación y determinación. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me giré y comencé a correr, mis pies golpeando el suelo con fuerza mientras la adrenalina inundaba mi sistema. El sendero se desdibujaba a medida que corría, cada paso impulsado por un miedo primal que nunca había sentido antes. Podía escuchar los rugidos de la criatura y los gritos de David detrás de mí, un recordatorio constante de que estaba luchando para darme tiempo. Los árboles pasaban rápidamente a mi alrededor, sombras oscuras que parecían extender sus brazos para atraparme. Tropecé varias veces, pero me obligué a seguir adelante. Cada segundo era crucial. Cada momento que David me daba era una oportunidad más para sobrevivir.
Intenté sacar mi teléfono móvil mientras corría, con la esperanza de poder pedir ayuda. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer, pero logré encenderlo. La pantalla estaba rota, probablemente dañada durante el ataque inicial de la criatura. Intenté marcar, pero el teléfono no respondía. Era inútil. ¡Maldita sea!, grité, tirando el teléfono roto al suelo en un arrebato de frustración y desesperación. La persecución fue una mezcla borrosa de miedo y adrenalina. Corrí con todas mis fuerzas, pero la criatura no dejaba de seguirme. Sus rugidos resonaban en mis oídos, y el sonido de sus pasos acercándose era aterrador. Tropecé varias veces, mis piernas temblaban de puro agotamiento y terror. En un momento de desesperación, mi pie se enganchó en una raíz sobresaliente y caí. Sentí un dolor agudo en mi tobillo al torcerme y mi cuerpo golpeó el suelo con fuerza. Todo se volvió negro. Cuando finalmente recuperé la conciencia, me encontré en una camioneta en movimiento. El interior olía a pino y cuero envejecido. Me dolía todo el cuerpo, pero el alivio de estar viva superaba el dolor físico. A mi lado, el guardabosques conducía con una expresión grave y concentrada. ¿Dónde estamos?, pregunté débilmente, mi voz apenas un susurro. El guardabosques giró la cabeza ligeramente, aliviado de verme despierta. Tranquila, estás a salvo ahora. Te encontramos caída en el sendero. Tienes suerte de estar viva. Me incorporé un poco, aunque cada movimiento me dolía. Simón, David, la criatura. El guardabosques frunció el ceño. ¿Criatura? ¿Qué estás diciendo? Intenté explicarle. Las palabras salían atropelladas mientras recordaba los horribles eventos. Nos atacó. Algo grande, con pelaje negro y ojos rojos. Mató a Simón y David. Tienen que buscarlos. El guardabosques me miró con escepticismo. Estás muy alterada. Seguramente te golpeaste la cabeza cuando caíste. No hay criaturas como las que describes en esta región. No lo entiendes, insistí, mi voz quebrándose. No fue un sueño, fue real. Los vi morir. El guardabosques suspiró, su tono más suave pero aún incrédulo. Está bien. Vamos a la estación. Ahí te revisarán y organizaremos una búsqueda. Me desplomé de nuevo en el asiento, agotada. La sensación de desesperación y confusión me envolvía. ¿Por qué no me creía? ¿Cómo podía pensar que todo había sido producto de mi imaginación? La imagen de la criatura y la sangre de mis amigos estaba grabada en mi mente. Llegamos a la estación de guardabosques poco después. Me ayudaron a salir del vehículo y me llevaron a una pequeña sala de primeros auxilios. Un médico comenzó a examinarme, mientras otros guardabosques se reunían para escuchar lo que había sucedido. Ella dice que una criatura los atacó, explicó el guardabosques que me había rescatado, su tono aún lleno de dudas. Algo grande, con ojos rojos. El médico me miró con simpatía mientras vendaba mi tobillo torcido. A veces el trauma y el estrés pueden hacernos ver cosas que no están ahí. Es posible que hayas imaginado parte de lo que sucedió. No fue mi imaginación, dije, intentando mantener la calma. Simón y David están muertos. Tienen que creerme. El jefe de los guardabosques, un hombre de aspecto severo con barba canosa, se acercó. Vamos a organizar una búsqueda. Encontraremos a tus amigos. La mañana llegó con un cielo gris y nublado, como si la misma naturaleza compartiera mi dolor y desesperación. La estación de guardabosques estaba en plena actividad, con equipos saliendo y entrando, pero no había ninguna buena noticia. Los rostros de los guardabosques reflejaban la frustración y la preocupación.
Habían buscado durante toda la noche y parte de la mañana, pero no encontraron ni rastro de David y Simón. Me senté en la pequeña sala de espera, envuelta en una manta, tratando de asimilar lo que había sucedido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la criatura y la sangre de mis amigos. La culpa me carcomía por dentro. Fui yo quien insistió en tomar esa ruta más desafiante. Fui yo quien convenció a Simón para que nos acompañara. Y ahora, ellos estaban muertos, y yo era la única que quedaba para contar la historia. El jefe de los guardabosques se acercó. Su rostro era una máscara de seriedad y compasión. Lo siento, Celia, no hemos encontrado a tus amigos. Solo encontramos sus mochilas y algunos equipos. Continuaremos la búsqueda, pero no podemos prometer nada. Los guardabosques continuaron su búsqueda durante varios días, pero cada intento resultaba infructuoso. La montaña parecía decidida a no revelar sus secretos. No encontraron cuerpos ni señales de lucha más allá de lo que ya había sido descubierto. Solo el equipo esparcido, como si hubieran desaparecido en el aire. Finalmente, después de una semana, la búsqueda oficial fue suspendida. No había más pistas que seguir y la montaña se mantenía implacable y silenciosa. Los guardabosques me ofrecieron toda la ayuda posible, pero sabía que, en última instancia, estaba sola con mi dolor y mi culpa. Regresé a Sion, pero la vida nunca volvió a ser la misma. Los días pasaban en una niebla de tristeza y culpa. La gente en el pueblo murmuraba sobre lo que había sucedido, pero pocos se atrevían a preguntarme directamente. Algunos pensaban que estaba loca, otros creían que había habido un accidente que no podía enfrentar. Pero yo sabía la verdad. Sabía que algo terrible acechaba en las sombras de Montfort y que había reclamado a mis amigos. La desaparición de David y Simón quedó como un misterio sin resolver, una cicatriz en la memoria de aquellos que los conocieron. Nunca volví a hacer senderismo. La pasión que una vez definió mi vida se había convertido en una fuente de terror y dolor. Cada día era una lucha por encontrar un propósito, por vivir con la culpa y el recuerdo de mis amigos.